información sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para usted, estimada hermana, hermano, pastor, obispo, que me escucha en esta tarde, ya sea aquí en Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, Concón, el sector de Placilla, o si nos está viendo allí por la televisión online, en el monitor de su notebook, de su computador, ¿no es cierto? Un saludo cariñoso para usted. Hoy estamos nuevamente aquí con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y también con un sentido de urgencia. Sí, con un sentido de urgencia, porque las noticias se van produciendo y esas nos van indicando cómo se están dando las cosas. Les saluda su hermano Rodolfo Torres, un profesor, un escritor y el director ejecutivo de la ONG Chile Cristianos. Como ustedes saben, nuestro programa Coyuntura, todos los jueves, a partir de las 14 horas, aquí, en la Radio Corporación de Viña del Mar. El tema que nos está tomando nuestra atención en este tiempo son las candidaturas presidenciales. Y probablemente vamos a estar gran parte del año tocando este tema porque es muy, muy importante. Y ahora tenemos una noticia que nos ha estremecido. Esa es la verdad, nos ha estremecido. La encuestadora Adimark, que apareció ayer miércoles, ha sido como un balde de agua fría para nosotros los evangélicos que estamos interesados siguiendo estas cosas. La encuesta Adimark nos indica que si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, el periodista y senador Alejandro Guillier sería el próximo presidente de Chile. ¿Esto es bueno o esto es malo? Este es el tema que vamos a tocar hoy día. Nuestro programa Coyuntura es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro, de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. Le cuento, estimado pastor, hermano, hermana que me escucha, que la Iglesia Cristo, tu única esperanza, está ubicada en el pleno centro de la ciudad de Viña del Mar, en la calle Valparaíso, en el número 1233, a 2 cuadras del terminal de buses de Viña del Mar. Y las reuniones en la iglesia se celebran los días martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos, si usted no tiene una congregación donde asistir, ¿no es cierto?, aquí le invitamos para que haga de esta su iglesia un lugar muy central donde va a escuchar la poderosa palabra de Dios predicada por nuestro pastor Marcos Chaparro. Le cuento también que la Radio Corporación de Viña del Mar está ubicada en el 3er piso del edificio donde está la iglesia y usted la puede sintonizar en el dial AM 900. Pero lo más importante, usted no solamente la puede escuchar, sino que también ver en un formato de televisión en www.corporacionviñadelmar.cl. Y después de emitido este programa, usted lo puede ver en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, como asimismo también lo puede ver este programa allí en www.chilecristiano.cl. En la columna izquierda de la página web hay una sección que dice radio y allí están todos los programas que hemos grabado. Bien, en esta tarde tenemos un panel compuesto hasta el momento de nuestro hermano Vladimir, que ya está con nosotros. El hermano Juan Luis, que nos acompaña, probablemente hoy día no alcance a venir por motivos profesionales, aunque dijo que le iba a hacer empeño, aunque sea un ratito. Y también va a estar con nosotros Alfredo Quesada, este abogado evangélico que nos ha estado acompañando en este tiempo y que probablemente nos siga acompañando, porque este abogado tiene
es de Santiago Centro, pero también tramita causas aquí en Valparaíso, Viña del Mar. Así que si usted, estimado hermano, estimado pastor, obispo, si necesita un abogado cristiano, llámenos y el hermano Alfredo le va a atender con mucho cariño, por supuesto en términos profesionales. Un saludo cariñoso para usted. Vladimir, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. En este momento quisiera saludar a todo el auditorio, todos quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que tengan una gran bendición en este día y que el Señor pueda bendecir nuestra nación, porque necesitamos una gran bendición de parte de Dios para nuestra nación. Cierto, eso es todo. Cierto, Vladimir. Todos estamos sabiendo cada día las informaciones que nos llegan de ahí de la región del Maule, ¿no es cierto?, donde se están produciendo estos catastróficos incendios forestales. Recién me informaban que hubo otro incendio donde se quemaron 4 casas aquí muy cerquita, en Reñaca. 4 casas muy humildes fueron rápidamente siniestradas por un incendio allí ahora en la mañana. Dios bendiga, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nuestro país y nos permita salir adelante de todas estas desgracias. Chile ha entrado en una espiral de desgracias y catástrofes en estos últimos años como nunca había sucedido antes. Y por supuesto, para nosotros los evangélicos, esas cosas no son simples coincidencias, ni son simples hechos de la naturaleza. Nosotros como evangélicos y como pentecostales siempre estamos viendo a Dios en todas estas cosas. Y si usted no está viendo allí por la televisión online, se habrá dado cuenta que ya llegó nuestro panelista, el hermano abogado Alfredo Quesada. Un saludo, por favor, Alfredo. Amén. Para nuestros auditores y televidentes. Muchas gracias, mi pastor. Saludo a todos los hermanos, amigos y que nos están escuchando en este momento, y agradeciendo al Señor por esta gran bendición de estar una vez más compartiendo con mi pastor Rodolfo y nuestro hermano Vladimir. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Estaba mirando tu figura, hermano Alfredo, y presumo que el jueves pasado no alcanzaste a ir a la peluquería. Pido disculpas. No alcancé, pero estoy pendiente. Está pendiente ese examen. Bueno, damos gracias a Dios por el gozo, la alegría que el Señor concede a cada uno de nosotros. Como usted sabe, nuestro programa consta de 2 secciones. La primera, un mensaje, si se puede llamar así, o una reflexión basada en la palabra de Dios, por supuesto, aplicada a la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el debate propiamente tal, con esta noticia que nos tiene golpeados, desde el día de ayer en términos políticos, porque la encontramos gravísima para nuestro país, como lo vamos a conversar un poquito adelante. La palabra de Dios en esta tarde se encuentra ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Bien, aquí el concepto fundamental es la roca. El que edifica su casa sobre la roca permanecerá firme cuando se desaten los hechos de la naturaleza. Y esto
es verdadero en el sentido real y práctico. Una casa construida sobre una roca no es lo mismo que una casa construida sobre la arena, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que aquí también se está hablando, por supuesto, en términos, diríamos, espirituales, en términos religiosos, en términos filosóficos, en términos antropológicos, ¿no es cierto?, en términos sociológicos. Construir una vida, construir una familia, construir una iglesia y, por supuesto, construir un país, ¿no es cierto? Si se construye fundados sobre las palabras del Señor, sobre la persona del Señor, es lo mismo como estar construyendo sobre una roca. Y para nosotros los evangélicos, el concepto roca es bastante fácil, ¿no es cierto?, de interpretar. Se refiere a Cristo. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que la roca que seguía al pueblo de Israel era Cristo, y Cristo sigue siendo la roca. Pero nosotros tenemos una aclaración un poquito más fina, diría yo, y que el mismo Señor Jesús se encargó de entregar. Allí en Mateo 16, 18 se nos cuenta la historia cuando Jesús fue con sus discípulos a algo así como un retiro espiritual allí a Cesarea de Filipos. Y el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Te recordará ese pasaje, estimado hermano, estimado pastor. Y los discípulos le responden que la gente cree que tú eres un profeta, alguno de los profetas. Enseguida el Señor Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Le pregunta el Señor, por supuesto. Y allí es cuando Pedro se adelanta y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos esa historia bíblica que siempre es muy interesante. Y el Señor Jesucristo dice en esa ocasión: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí tenemos una diferencia nosotros, ¿no es cierto?, con los católicos, porque los católicos romanos creen que la roca es el apóstol Pedro, pero nosotros los evangélicos, partiendo de los protestantes, creemos que la roca es la declaración que hizo Pedro, no la persona de Pedro, sino la declaración, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la roca sobre la cual el Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia, particularmente su iglesia en Jerusalén y su iglesia en todo el mundo. Ahora, si nosotros analizamos un poquito esta declaración de Pedro, que constituye la roca sobre la cual se edifica la iglesia, ¿no es cierto?, dice la declaración: tú eres el Cristo. La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra que en hebreo significa Mesías. Por lo tanto, cuando Pedro se dirige al Señor, le dice en el idioma original: tú eres el Mesías, que en griego es tú eres el Cristos. Ahora, si nosotros consideramos lo que es el Mesías en la fe, en las escrituras, ¿no es cierto?, y en la cultura judía, el Mesías es el Salvador de su pueblo. El Mesías es el libertador de su pueblo. Y el Mesías no solamente es el que libera a su pueblo de todos sus enemigos, sino también es el que levanta a su pueblo y lo pone por sobre los demás pueblos. Eso es el Mesías. Nosotros los evangélicos de repente olvidamos, consideramos que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador, pero olvidamos que el Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. El Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. El Señor Jesucristo, cuando vuelva a la tierra en gloria y majestad con sus santos, destruirá al anticristo y a todo ese enorme ejército que se ha convocado en las fronteras de Israel para destruir Jerusalén y para destruir Israel en general.
Y el Señor Jesucristo destruirá a ese ejército malvado y tomará a su pueblo y lo pondrá por cabecera de naciones. Dicho en términos más claros y coloquiales, en el milenio, en el reino milenario de Cristo, Israel será la primera potencia mundial y todos los demás países estarán bajo él, porque su pueblo está llamado a ser cabecera de naciones. Es importante que nosotros tengamos presente esta explicación, esta definición de la palabra Cristo y de la palabra Mesías, porque tiene un significado para nosotros. Cuando se construye un país, ¿no es cierto?, ese país tiene que estar fundado sobre la roca para que sea firme. Nosotros sabemos que hay en nuestro mundo 194 países, pero han habido muchos países en la historia que han desaparecido. Nosotros podríamos mencionar una serie de nombres de países que existieron en la antigüedad, incluso algunos hasta hace poco, y que ya no existen. Los países también se acaban, los países también se terminan, los países también quiebran, los países también se deshacen y surgen otros nuevos. Para que un país sea firme y sea sólido, un país sea desarrollado, un país sea líder, tiene que estar fundado sobre la roca, y la roca es el Cristo, la roca es el Mesías. Es decir, la iglesia debe tener, ¿no es cierto?, una proyección de lo que ha de ser en el futuro Israel. Por lo tanto, un país que le ha de ir bien, ¿no es cierto?, es un país que estrecha lazos con el Estado de Israel, que se acerca al Estado de Israel, que defiende al Estado de Israel, como lo hacen los Estados Unidos de América, y como no lo hace Chile, digámoslo con claridad, ¿no es cierto?, a ese país le va a ir bien. Así que es importante saber que cuando construimos sobre Cristo, pero sobre el Cristo, sabiendo que el Salvador nuestro también es el Mesías de Israel, y por lo tanto nosotros como evangélicos chilenos, para los evangélicos peruanos y de los otros países será lo mismo, tenemos, ¿no es cierto?, un afecto y una relación especial con el pueblo de Israel para construir algo firme. Ahora, en el caso de Chile, Chile es un país muy antisemita. Cuando nosotros éramos niños recordamos un juego que se jugaba en las calles. Y al decirlo, ustedes lo van a recordar. ¿Cómo decía ese juego? ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados, gritaba el otro. ¿Quién los quemó? ¿Y qué decían todos a coro? El perro judío. Bueno, ese antisemitismo que existía en nuestro país cuando éramos niños se ha extendido hasta el día de hoy. Chile es un país que tiene una política exterior antisemita. Chile jamás vota a favor de Israel en los organismos internacionales. Israel es un país desarrollado, $35.000 per cápita, con una industria tecnológica de primera, de vanguardia, que está súper interesado en suscribir un tratado de libre comercio con Chile, pero Chile nunca le ha abierto la puerta, y solo por razones políticas. Eso le traerá maldiciones, eso le traerá desgracias a nuestro país, porque está escrito así en la palabra, que Dios ha de bendecir a los que bendijeren a la nación de Abraham, a la nación de Israel, y ha de maldecir a aquellos que no lo hagan. Y nosotros tenemos ejemplos muy cercanos acerca de esta realidad. Bien, y una forma, ¿no es cierto?, de construir un país tiene que ver con sus autoridades, particularmente con su presidente, hemos tenido presidentes en nuestro país que han abordado muy bien las relaciones internacionales, pero la mayoría no lo ha hecho mal. Y ahora, como le decíamos al principio, estamos muy preocupados como evangélicos, diría yo, evangélicos ilustrados, evangélicos interesados en lo que pasa en nuestro país, sabiendo las consecuencias que tiene, porque ayer salió la encuesta Adimark, que aparece una vez al mes. En este tema de la encuesta no hay que confundirse, ¿eh? Hay 4 empresas que hacen encuestas en nuestro país. La CADEM, que es toda la semana, aparece los días lunes. Esta vez apareció el día viernes con una encuesta, digamos, sobre la aprobación del gobierno en su comportamiento frente a los incendios. Esa es la CADEM, una vez al mes. La Adimark es
todos los meses. La SER Mori, esa es cada 3 meses, y la CEP es cada 6 meses. Y ya sabemos que la mayoría de las autoridades y los políticos consideran que la CEP es la más seria, la más respetable, a la que hay que ponerle más atención. Pero la SER Mori también ya dio una luz en este aspecto cuando se entregó en diciembre, pero ahora la DIMAR ayer vino a decirnos algo. Dice: Guiller supera por primera vez a Piñera en encuesta a DIMAR. Quiero que usted lo vea, estimado hermano pastor, usted que nos está viendo por televisión. Aquí está la información fotocopiada de uno de los periódicos nacionales. Y todos ya sabemos esto. Alfredo. Sí, efectivamente, como comentaba nuestro pastor Rodolfo, es una encuesta que aumenta, hay una diferencia mínima entre el actual senador Guiller, ¿cierto?, por un punto en relación a Sebastián Piñera, ¿ya? Evidentemente, nosotros, los cristianos evangélicos, no podemos estar indiferentes frente a lo que está pasando en la política actual. Hay personas que tal vez este tema no es un tema prioritario en las iglesias, no es un tema prioritario en las conversaciones muchas veces, pero hay que hacer una concientización, mis queridos hermanos, con todo lo que nos escuchan. Nosotros estamos tratando de comentar, de conversar la actualidad política, porque es importante. No vale lo mismo, no da lo mismo un presidente en relación a otro presidente. Tenemos que tener la claridad de que no es lo mismo. Si bien es cierto, algunas personas pueden decir: yo trabajo igual, independiente de quién sea electo, igual tengo que levantarme temprano, igual tengo que esforzarme para traer dinero a mi casa, pero aquí hay otro tema de fondo. Hay temas, hay políticas, hay agendas valóricas, hay temas legislativos, hay leyes que están esperando evidentemente ser aprobadas, ser promulgadas, y tienen relación directa con el próximo presidente de Chile. Es por eso que nosotros, como pueblo evangélico, estamos tratando de hacer una concientización, de poder aportar, de saber por quién votar, porque yo, siendo evangélico, por quién tengo que votar. Es muy importante, sin llegar a identificarnos con un color político, pero queremos hacer ese llamado a que las personas sientan el interés por quién votar. No es lo mismo un presidente con otro. Tenemos que tener esa claridad, o sea, a partir de la base que hoy en día estamos, como decía nuestro pastor Rodolfo, que es una desventaja y es una mala noticia. Y vamos a entrar por qué es una mala noticia. No queremos decir que es una mala noticia esta nueva encuesta solamente de un punto de vista caprichoso, sino también queremos conversarlo con fundamento. Eso. Vladimir. Claro, realmente, digamos, hay que estar atento a la actualidad política del país y cómo se encaminan las cosas hacia la elección que tenemos a fines de año, el día 19 de noviembre. Entonces, es preocupante, digamos, que aquí, por ejemplo, Alejandro Guiller pase por un punto a ganarle a Piñera, porque la verdad que este señor periodista no representa de ninguna manera los valores cristianos, sino por el contrario, los valores que son contrarios a los principios del reino. Entonces, nosotros como hijos del Dios Altísimo debemos poner atención a esto que está sucediendo. Así que pero bueno, también nos dice la Escritura que no debemos tener temor de malas noticias. Así que yo creo que esto se puede ir revirtiendo, y pienso que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que pienso que, digamos, en su soberanía no va a gobernar esta nación el señor Guiller, por más que la encuesta le diga que va un punto arriba en esta DIMAR. A mí me gusta lo que dice Vladimir. Estaba pensando en los Estados Unidos de América. Todas las encuestas, todas, ¿no es cierto?, daban por ganadora a la Hillary Clinton. Así es.
Y las cosas sucedieron de otra manera y alabamos a Dios por eso. Hagamos un pequeño resumen. En nuestro país hay 31 candidatos presidenciales, 31. 26 de esos 31 a nosotros como evangélicos no nos sirven para nada. Solamente hay 5 candidatos de los 31 que coinciden más o menos con los valores cristianos que nosotros sustentamos. Se acercan. Exacto. Hay algunos que se acercan, otros más cerca, etcétera, claro, etcétera. Y estos 5 candidatos son, los mencionamos, ya hemos leído varias veces todos los candidatos, sí, ¿no es cierto? Claro. Pero estos 5 son el senador Manuel José Osandón, el diputado José Antonio Cast, el hermano Franco Parisi, que se está convirtiendo al Señor, lleva 7 meses en los caminos del Señor, nuestro hermano Abraham Larrondo, que sí es evangélico de tomo y lomo, y no es cierto, ahora podríamos incluir a Sebastián Piñera, y lo estamos incluyendo porque aun cuando el pueblo evangélico tiene muchas dudas e inquietudes sobre él, ya sabemos que en su primer gobierno él sacó adelante todos los planes que tenía para con las minorías homosexuales, ¿no es cierto? Entonces hay muchas dudas e inquietudes con relación a lo que podría hacer en un segundo gobierno. Pero a nivel de Chile cristiano, nosotros entramos en contacto con él hace un par de días atrás y él por escrito nos garantizó que su posición sobre el matrimonio no ha cambiado. Es decir, que él sigue creyendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, los que sabemos un poquito, que nos hemos metido en el campo político, podemos decir lo siguiente sin entrar en mayores análisis. De acuerdo a las encuestas, no solamente a esta, la de ayer, que es la de Dimar, sino a otra, el próximo presidente de Chile va a ser o Alejandro Guillé o Sebastián Piñera. Esa es la realidad que nos muestran las encuestas, ¿no es cierto? Y las encuestas se equivocan entre los dos. Pero si nosotros miramos, y todos tenemos, Alfredo, Vladimir, sí. Lo vamos a mostrar para nuestros televidentes, ¿no es cierto? La información del periódico que sale ayer. Nosotros tenemos aquí la estadística sobre, ¿no es cierto?, los candidatos presidenciales de los 31 que tienen posibilidades o que por lo menos figuran. Alejandro Guillé con 28%, Sebastián Piñera con 27%, Ricardo Lagos Escobar con 5%, que realmente su campaña no prende, Manuel José Osandón con 2%, que le ha estado haciendo mucho empeño para poder llegar. Me parece que ya tiene, de las 36.000 firmas que necesita, ya tiene más de 30.000. Marco Antonio Enríquez Ominami, el MEO, con 1 ya él desapareció de las posibilidades presidenciales. José Miguel Insulza con 1, Carolina Goic, ¿no es cierto? José Antonio Cast, que ya tiene más o menos como 20.000 firmas, y otros menos del 1%, más de 9%, y bueno, el % y no sabe ni contesta un 25%. Es decir, entre aquellos que no saben, que no contestan o que no tienen todavía, digamos, una inclinación en sus corazones, 25%. Allí es donde Guillé o Piñera pueden crecer. Esta es la realidad. Y como dicen en la jerga política, ¿no es cierto?, caballo alcanzado es caballo ganado, dicen ellos. Y desde ese punto de vista están muy contentos. De hecho, ayer el presidente del Partido Radical aparece, o en la segunda de hoy, me parece, no, la segunda de ayer, creo, aparece él en primera plana diciendo a Sebastián Piñera se le acabó el recreo. Alfredo. Sí, vuelvo a insistir que si bien es cierto, ¿cuántos meses nos falta? Estamos en febrero. Estamos en 9 meses. 9 meses. Eso no todo es nada. puede pasar en 9 meses. Claro. Puede cambiar mucho. Hay todavía un electorado que se abstuvo, ya sea por diferentes motivos, por el desencanto que existe en la gente. La gente está desencantada con la política. Y lo refleja en la no votación. Como sabemos que no es obligación
actualmente ir a votar, entonces la gente no va a votar. Entonces ahí hay que trabajar con esa gente que está desencantada, ¿ya? Y especialmente el pueblo evangélico, que muchos creen que debemos mirar desde afuera las elecciones parlamentarias y presidenciales. No es así, mi querido hermano, no es así, mi amado pastor. Necesitamos estar adentro para poder influir positivamente. Y lo que acaba de decir nuestro hermano, nuestro pastor Rodolfo, que efectivamente, aquí podría suceder cualquier cosa. Hoy está un punto arriba el senador del Partido Radical, pero yo no daría la victoria asegurada todavía, está muy estrecho. Aquí la encuesta que estamos analizando con fecha de ayer, 1 de febrero, ya refleja que hay 25 puntos de ciertas personas que no sabe o realmente no se inclina por ninguno o no contesta. Entonces ahí podría haber una balanza inclinada, ya sea a favor de Sebastián Piñera, ya sea de Alejandro, y yo no descarto tampoco al senador Manuel José Asandona, no lo descarto, haciendo una campaña bastante intensa. Claro, no sé si, intensa, y por las redes sociales, increíble cómo está avanzando por las redes sociales, y tiene un sector bien. Y yo creo que va a llegar a las firmas para postular como independiente. Yo creo que sí, siempre y cuando no vaya el proceso de las primarias. Así que esta encuesta refleja lo complejo o lo apretado que va a ser la elección, Pastor Rodolfo. Sí. Van a ser una elección apretada. Y nosotros los evangélicos, vuelvo a insistir, no podemos estar ahí tomando palco. Tenemos que informarnos y saber quién podría, como decía el pastor, quién podría estar más cerca de nuestras convicciones y principios cristianos. Hay 5 de los 31, hay 5, ¿verdad, pastor? 5. Hay 5 que podrían eventualmente están más cerca de lo que nosotros estamos proclamando. Nosotros, volvemos a insistir, rechazamos cualquier ley que vaya en contra de nuestros valores y principios cristianos. Entonces, aquel candidato que se sienta en la mesa, que está negociando, está prometiendo a un sector determinado hacer leyes que a la vez a los cristianos evangélicos vayan en contra de nuestros principios, creo que nosotros tenemos que ser claros. No podemos dar nuestro voto a un candidato que lamentablemente esté promulgando o priorizando otras leyes contra los propósitos divinos. Amén. A todo esto, claro, la encuesta revelan, por ejemplo, a Sebastián Piñera, a Alejandro Guillé, pero estas son las encuestas. Pero también tenemos que mirar por sobre las encuestas. Yo pienso que tenemos que ir a la palabra. Por ejemplo, la palabra nos dice que no os preocupéis acerca del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí. Las encuestas están revelando que esto podría estar esto podría estar aconteciendo el día de mañana, el día 19 de noviembre, cuando se vaya a votar. Pero la verdad que hay un gran porcentaje, la gran mayoría de quienes acuden a votar está desencantado, ya no quiere ir a votar, porque la verdad que están desilusionados de nuestros gobernantes, porque es como que si estuvieran edificando la casa sobre la arena y no sobre la roca. Nosotros queremos queremos tener una preocupación para que, por ejemplo, Chile sea edificado sobre la roca y sobre la roca que es Cristo. Entonces estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder, llegar a esta área de la sociedad, donde como hijos del Señor podemos hacer algo y revertir situaciones que desencantan a nuestra nación. Yo pienso que el día de mañana igual está en las manos de Dios.
Estas son las encuestas y yo espero que Dios haga algo dentro de nuestra nación a fines de este año y la verdad que se den vuelta las cosas, digamos que no llegue a la moneda una persona que realmente no va a gobernar, no va a gobernar bien, porque la verdad que necesitamos un gobernante que digamos que gobierne para el pueblo, donde el pueblo nos gima a causa de nuestros gobernantes. Lo dice Proverbio, dice 29.2. ¿Qué es lo que dice? Cuando lo justo gobierna, el pueblo se goza, y cuando lo impío, el pueblo gime. Proverbio 29, versículo 2. Bueno, yo pensaba en una frase que decía Vladimir, que Dios haga algo. Y aquí estamos nosotros como siervos de Dios. Imagínense, con 9 meses de anticipación, nosotros ya habíamos empezado antes, haciendo algo, porque Dios obra a través de sus hijos, a través de sus ministros, a través de su pueblo, ¿no es cierto? Decía Alfredo que hay mucha gente desencantada, hoy día no es obligación ir a votar, y hay mucha gente que no va a ir. Y si usted, estimado hermano, tiene vecinos, gente del mundo, como decimos nosotros, que no quiere ir a votar, no lo entusiasme. El mensaje nuestro es para que nosotros, los evangélicos, no nos quedemos en la casa. Ahora, yo entiendo a los pastores por estar en una actividad similar a la de ellos, y les cuento, nosotros en todos estos años que hemos servido al Señor en esta área que el Señor nos llamó Chile Cristiano, hemos hecho varias veces campaña para que se eliminen las elecciones populares los días domingos. Hemos hecho muchas veces, 3 o 4 veces en periodo de elecciones, campaña. Hemos hablado con hemos escrito aquí, hemos escrito allá. ¿Por qué razón los gobiernos y los políticos nos toman a nosotros el día domingo? ¿Por qué no ocupan un día hábil de sus actividades del país? ¿Por qué nos quitan el día del Señor? Pero no hemos tenido éxito. Entonces yo sé, los pastores por supuesto priorizan la reunión con los ministros, con los ancianos, los diáconos, los domingos a las 9 de la mañana, después la escuela dominical, después el culto, la predicación a la calle, y prácticamente los hermanos, los pastores están todo el día domingo en la iglesia. Entendemos eso y favorecemos el trabajo para el Señor, que no puede parar, pero es importante que nuestros estimados pastores sientan que nuestro país está en un verdadero riesgo. Sabemos que hay hermanos que incluso desean que la iglesia sea perseguida. Ellos dicen, no, pues si está en la palabra que vamos a ser perseguidos, pero no es obligatorio que así sea. Nosotros tenemos que luchar por defender la libertad religiosa, la libertad nuestra para servir a Dios conforme a nuestras conciencias. Nosotros tenemos que defender, ¿no es cierto?, la democracia, defender los valores tradicionales, y ya empecemos a decirlo con claridad, ¿no es cierto?, en este momento. El señor Guillé ha dicho que de llegar a la moneda, él va a continuar con todas estas reformas que ha empezado la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Es decir, va a seguir insistiendo. Ya sabemos, tenemos una buena noticia que se nos fue informada hoy día en la mañana desde la moneda, ¿no es cierto? La gente del segundo piso de la moneda, los que gobiernan, saben que ya queda muy poco tiempo, este es un año electoral, entonces de todo lo que quieren hacer ellos han establecido las prioridades legislativas que le llaman, y dejaron afuera la identidad de género, o sea, ellos no van a insistir con eso ya. Entonces esa es una gran noticia para nosotros los evangélicos que hemos luchado contra eso. Pero si Guillé llega a la presidencia, él la va a retomar. Guillé está a favor del aborto, Guillé está a favor de la ley de identidad de género, que la podemos explicar enseguida si algún hermano pastor no la sabe. Está a favor del matrimonio homosexual, de la eutanasia, está a favor de todos los pecados. De todos los pecados que existen, él quiere legalizarlos. Si mañana viene la zoofilia, la necrofilia, el incesto, ¿no es cierto?, la pedofilia, la poligamia, todo eso lo va a aprobar, porque es un hombre que no tiene valores, nunca le hemos conocido valores a este profesional. Así que
Nosotros los evangélicos tenemos que ir el domingo 19 y votar por el candidato que represente mejor nuestros valores. ¿Sí, no sé si usted leyó un artículo donde una jueza en cierto modo ponía en tela de juicio a Alejandro Guillé cuando él fue periodista, cuando denostó al juez Calvo por su situación. Ella dijo que la Corte Suprema lo absorbió solo porque era masón. Como mucha de esa gente está en esas logias, entonces y yo en mi fuero interno, lo digo esto como una opinión personal, yo creo que fue así. Que fue así. Imagínese que en ese entonces, claro, denostó públicamente, digamos, el pecado de este juez en nuestra nación. Exacto. Que tenía que ver con la homosexualidad, y hoy por hoy él ha estado, digamos, reuniéndose con travestis, donde... Exacto, él como que quiere resarcirse de eso, y se acercaba al Móvil, se acercaba a la Fundación Igual y al MUM, y a todas el movimiento homosexual en Chile tiene 7 organizaciones, entre ONG y fundaciones las que trabajan por esto. Entonces, yo puedo decir que es un candidato que va para donde el viento lo lleva, pues, no es un candidato que tenga una posición firme frente digamos al pensamiento que debe tener un gobernante. Y un gobernante que coincida con nosotros, ¿no es cierto? Exacto, porque por supuesto. Hay gente que le gustaría esto. Alfredo. Es importante señalar, Pastor Rodolfo, hermano Vladimir, el voto evangélico es atractivo para muchos candidatos. Entonces, ¿podría alguien solamente pensando en una ingeniería electoral, ¿cierto? Pensando en la cantidad de votos que puedo lograr, sentarse a conversar con el pueblo evangélico? Pero no nos confundamos. La palabra de Dios es clara, no nos engañen, tenemos que tener la claridad. Por eso es importante estar informado, es importante tratar de escuchar dentro de lo que se puede alguna opinión de política actual, ¿cierto? Es porque lamentablemente nuestro senador, ¿cierto?, que representa a todos los chilenos, se ha sentado a conversar y está obviamente dando a entender que va a ser una continuación del gobierno actual. O sea, va a continuar con las mismas políticas que están acordadas, fijadas y planificadas. Y es por eso que si nosotros hemos detectado o no hemos dado cuenta, sin ser cientistas políticos, que el tema no está funcionando bien y que hay una agenda manoseada, valóricamente hablando, contra los principios cristianos, nosotros no podríamos permitir auspiciar o votar por una persona que no nos representa. O sea, independiente de las cualidades que tenga él, no estamos hablando de las cualidades, de las capacidades, de las competencias del candidato en cuestión, estamos hablando de un tema de valor. Entonces, si yo soy evangélico, cristiano, ¿cierto?, que quiero que Chile sea para Cristo, que quiero que cada día nuestra familia, nuestros niños sean protegidos y que no sean amenazados con leyes que cuestionen su identidad de género, por ejemplo, necesitamos tener esa claridad. No podemos votar por candidatos a la presidencia que no reflejen nuestros principios cristianos. Exacto, yo quiero tomarme de una frase que dijo Alfredo: importante estar informado. Ese es un poco el problema que hay, porque sabemos, ¿no es cierto?, que nuestros pastores no hablan de estas cosas en las predicaciones, en los estudios bíblicos, ni tampoco en sus conversaciones con los hermanos. Sabemos que no hay organizaciones en el pueblo evangélico. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el campo de la izquierda, en el centro, etcétera, una cantidad enorme de fundaciones, de ONG, de think tank, como se llaman, que están, digamos, entregándole argumentos, información a los partidos para que... Y no existe eso en el mundo evangélico, en el mundo católico existe. Pero bueno, yo quiero decirle a usted, estimado hermano, estimado pastor, comprometerme como persona, pero sobre todo como organización, Chile Cristiano, la ONG Chile Cristiano, vamos a estar hablando de esto claramente. Es muy probable que usted nos encuentre un poco audaz con lo que estamos diciendo, porque después de todo Alejandro Guillé representa, ¿no es cierto?, la continuación del oficialismo, es decir, de los que actualmente lo están gobernando. Pero nosotros le vamos a decir la verdad. Allí en www.chilecristiano.cl vamos a escribir
claramente las cosas. Aquí en Radio Corporación de Viña del Mar y también la de Santiago vamos a hablar claramente acerca de estas cosas. Y también en la televisión, donde tenemos, a pesar de que el canal donde nosotros nos movemos tiene un alcance regional nomás, aunque Espiritual Televisión está haciendo las gestiones para llegar a todo el país, igual que TNE, pero por el momento a nivel regional nomás, también vamos a estar hablando de estas cosas, le vamos a estar explicando detalles, le vamos a estar dando argumentos. Usted mismo ya sabe que lo que le estamos diciendo, que Guillé está a favor de todos los pecados, porque usted lo ha visto a él, como decía Alfredo, él aparece, como decía Vladimir, abrazado con los homosexuales para resarcirse de lo que él en su momento hizo y para poder ganarse ese voto, que complica, ¿no es cierto?, en este momento a Sebastián Piñera y a los otros candidatos, porque si ya Guillé hizo pacto con los homosexuales, ¿cómo van a ir a hacer pacto estas otras personas? Yo pienso que aquí, digamos, hay un interés por llegar a gobernar que no importa de qué manera pueda obtener los votos, y eso digamos tiene una digamos importancia, digamos, donde no las cosas no son digamos con llegar y tener un pensamiento hoy, pero yo pucha, si traigo a los homosexuales a mi lado, pucha, para que voten, voy a juntar más votos, entonces voy a poder llegar a la moneda. Yo pienso que no, porque la verdad que en una nación hay digamos, hay valores, hay principios donde no podemos llegar a la moneda, digamos, a sentarnos al sillón de la moneda con votos así de manera desenfrenada, porque la verdad que hay que tener un respeto por los valores y por los principios. ¿Y quiénes son los que digamos tienen valor y tienen principios? Son el pueblo cristiano. Digamos, es importante que podamos abrir el entendimiento acerca digamos de cómo se puede llegar a gobernar una nación. No podemos llegar y sentarnos en un sillón presidencial, digamos, a cualquier costo. No, tiene que ser con principios y con valores. Yo creo que en este sentido, digamos, hay un sesgo por parte de quienes quieren llegar a gobernar de esa manera, buscando votos de cualquier manera. Pienso que hay una falta de sabiduría en tales personas que quieren llegar a la moneda de esa manera. Sí, a mí me gustaría decir algo que es estadístico también. Nos estamos comentando la encuesta que apareció ayer, ¿no es cierto? Claro. Y yo le digo, digamos, al senador Osandón, al diputado Kast, al economista Franco Parisi, al profesor Abraham Larrondo y al empresario Sebastián Piñera, que son los candidatos de este lado que podrían estar cerca de nosotros, que no le tengan miedo al pueblo evangélico. Miren, esta es la realidad estadística. Ustedes saben que esto ya fue medido estadísticamente por estas encuestadoras, ¿no es cierto?, que son las que nosotros comentamos. Cuando se hizo la encuesta, digamos, preguntando por la orientación sexual, solamente el 1% de los chilenos dice que es homosexual o lesbiana. Solo el 1%. Eso lo dijo me parece que fue la CERC. Y la encuesta Bicentenario fue un poco más generosa, un 1.4. Y los evangélicos estadísticamente ya son el 25%. Claro está que nosotros tenemos la desventaja que nuestros hermanos no van a votar, es día domingo, los pastores tienen un programa de actividades muy intenso el día domingo, y por supuesto que ellos prefieren las cosas de Dios a las cosas del mundo, pero esta vez es muy importante. No tengan miedo, acérquense al pueblo evangélico, los candidatos, confíen en ellos, hablen con ellos, incentívelos para que vayan a votar. Sí, y lo más importante, Pastor Rodolfo, que este año, yo no sé si, pero no tengo información de los años anteriores, pero este primer año
creo que vamos a tener primera vez un candidato directamente representando al pueblo evangélico, ¿ya? Todos los demás que han querido, como se dice en términos populares, han pololeado al pueblo evangélico, se han acercado, que es distinto acercarse al pueblo evangélico que ser evangélico y ser pueblo evangélico. Y lo otro, no solamente un candidato a la presidencia, también vamos a tener candidato al parlamento. Evangélicos. La idea es tener una bancada evangélica. Ya tenemos algunos ya. También tenemos uno. Está tu colega Eddie Roldán en Santiago. Y Eduardo Durán, que son los dos candidatos que han sido... Esperamos que Edgardo Sepúlveda en el sur. Sí, y en Santiago también hay sorpresa, también vamos a tener candidatos. Bueno, esos son por Santiago, perdón, por la quinta región. Por la quinta región tenemos... ¿También? Sí, por amén. Supuesto. Tenemos ya. Perfecto. Ya tenemos ya. Eso, gloria al Señor. Así que eso es novedoso para lo evangélico, tener gente evangélica, que es distinto tener a alguien cercano al pueblo evangélico. Claro, exacto. Son dos cosas distintas. Sí. Porque nosotros manejamos otros códigos que nos permiten entender que alguien nos represente. Claro. Bueno, la verdad que aquí el pueblo evangélico está trabajando, está haciendo sus esfuerzos para poder llegar a digamos a lugares donde se pueda llegar y gobernar nuestra nación. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos y la verdad que falta mucho entendimiento por nuestros pares que es la iglesia, que deben abrir su entendimiento. Yo pido digamos que el Señor pueda bendecir a cada pastor en esta área, que les pueda dar luz. Los pastores son líderes, entonces a los obispos también, que el Señor les pueda dar luz en todo esto que es tan importante para nuestra nación. Entonces yo pienso que nosotros como hijos del Rey de Reyes debemos despertar. No podemos estar mirando del balcón cómo suceden las cosas y no estar haciendo nada. Y yo pido que la iglesia evangélica chilena pueda despertarse a estos esfuerzos que están haciendo. Es un grupo de varones, de damas, que están esforzándose en esta área, que están trabajando en esta área. Y yo lo único que les puedo pedir a la iglesia evangélica chilena que pueda levantarse y respaldar a estas personas, a estos hermanos, hermanas que están trabajando en esta área y que necesitamos de su respaldo. Yo pido que la iglesia chilena ya es el tiempo, la iglesia evangélica chilena está en el tiempo donde debe despertarse, y pienso que está en el tiempo de la conquista. Entonces yo declaro que digamos pues este puede ser un año de la conquista para la iglesia evangélica chilena en esta área de la sociedad. Y por supuesto, la primera medida, si llegamos al gobierno, ¿no es cierto?, va a ser cambiar el día de las elecciones para el día hábil de la semana. Exacto, por supuesto. Nunca más el día domingo. Pero yo invitamos a los pastores, digamos, para que entiendan la importancia del domingo 19 y permitir, no sé, cómo sería hacer a lo mejor en vez de empezar a las 9 de la mañana las actividades, empezarlas a las 2 de la tarde, que los hermanos vayan a votar, almuercen y ahí ya se van a la iglesia, ¿no es cierto?, a las actividades propias del día domingo, pero para que nuestros hermanos vayan a votar, porque somos una cantidad importante de gente y podemos marcar la diferencia. Claro, y no es necesario, Pastor Rodolfo, suspender las actividades del culto el día domingo 19, o sea, por ley no estamos obligados, ¿cierto? Sí. Hay que dar todas las facilidades, exacto, ¿cierto? Motivar para que los hermanos cumplan con su deber cívico, ¿cierto? Claro. Es un derecho. Y no es un deber, pues, o sea, tristemente ahora claro, ya no es un deber. Pero es un derecho sufragar, claro, que yo pueda elegir mis representantes y concientizar eso con los hermanos. Amén. No nos cansemos, todavía queda un minuto. Yo quisiera hacer una pregunta aquí a los panelistas.
¿Qué piensan ustedes cuando el Señor vuelva por su pueblo? ¿Le preguntará a su iglesia qué hiciste por la nación donde...? Sí, les va a preguntar, pero esa pregunta ya la vamos a responder el próximo jueves, Dios mediante, porque se nos ha completado el tiempo. Hermanos, pastor, que el Señor les bendiga. Amén. 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 Enciende la radio, por favor. Sí, papá. Qué raro. La enciendo y mira lo que sale. Ya se escucha el verano en toda nuestra programación especial. Sí, porque trabajamos para que disfrutes de las más bendecidas vacaciones junto a nosotros. Hola, les habla su pastor Marcos Chaparro. Les queremos invitar para este jueves y todos los jueves a celebrar a Jesucristo nuestro Señor.